YouTube, de Facebook. Gracias. Y bueno, pues impone el lugar, hermanos, impone este lugar. Y yo le doy muchas gracias a Dios por darme la oportunidad hoy de compartir un mensaje. Que bueno, realmente, en verdad, déjenme decirles algo. El mensaje que traía era otro. El Señor había estado hablando a mi corazón a través de otro pasaje, pero el pasaje que Dios estaba hablando a mi corazón nada tenía que ver con el amor. Entonces, ayer durante el desayuno me decía mi esposo, me gustaría que por favor tu mensaje fuera más enfocado al amor, que era lo que estamos viendo con temas de líderes. Entonces me gustaría que mejor se fuera algo más enfocado al amor. Entonces relativamente tuvo que cambiar así toda mi enseñanza, porque realmente la enseñanza que traía era otra, totalmente distinta al amor. Entonces dije, bueno, Señor, ayúdame, Señor, que puedo hablar acerca del amor. Y el Señor traía a mi corazón la parábola del buen samaritano. Entonces, realmente el tema, anoche que estaba desarrollando el tema, porque déjenme decirles que fue anoche cuando lo desarrollé, porque repito, yo tenía otro tema para compartirles. Yo decía, Dios mío, ya al terminar, dije, ¿qué tema, qué nombre le doy a este tema? Y yo ponía así como que amor real. Pero después dije, no, como que este tema suena como muy a telenovela. Dije, no, mejor le voy a poner como está a el buen samaritano, ¿no? Que realmente es basado, la enseñanza que vamos a estudiar hoy va a ser analizado en base a la parábola del buen samaritano. Y dije, bueno, que quede como el buen samaritano. Así que, pues vamos hoy a analizar esta parábola. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, algunos quizás no, pero hoy el Señor va a hablar acerca del amor, del verdadero amor. Ahora sí que como dice la palabra, del amor real, del verdadero amor. No de aquel amor que sienten los jóvenes, cosquillitas en el estómago y maripositas en la cabeza. No, ese tipo de amor no. ¿Y por qué digo esto? Porque, híjole, cómo tenemos conceptos tan errados y tan equivocados de lo que es el verdadero amor. Como bien decía mi esposo, a veces nos cuesta bien harto trabajo desaprender lo aprendido. Entonces yo voy a hablar acerca del verdadero amor, del amor real. Aquí nos están visitando parejas que estuvieron con nosotros en matrimonios y bueno, hoy vamos a hablar del verdadero amor, del amor real. No de aquel que surge con que, ay, la veo y la vi y siento aquí maripositas y cositas así extrañas en el estómago. No, del verdadero amor, del amor que el Señor Jesús nos enseña que tú y yo debemos de aplicar y de vivir en nuestras vidas diarias. Así que, como repito, la mayoría de todos nosotros tenemos conceptos, pero bien equivocados, totalmente transgiversados de lo que es el amor real. Pero déjenme decirles que el amor es mucho más que pasión. A veces solemos confundir el amor con pasión y es totalmente distinto. Ajá. La pasión es importante, pero, ¿sí me escuchó? Ok. Pero es algo que está en nuestro cuerpo. La pasión es bueno, sí, para los enamorados, para los esposos, para la intimidad, sí, pero es algo que está en el cuerpo, ¿sí? Es algo que te produce esas hormonas que explotan, ¿no? Y creo que este tema lo conocen muy bien los jóvenes y también algunos matrimonios, ¿no? Eso es la pasión, la pasión, pero es algo que está en nuestro cuerpo y se rige por las hormonas y los sentidos físicos como el olfato, el gusto, el tacto y la vista. Eso es pasión. Inclusive hay hasta desodorantes, no me dejan por ahí mentir, ¿verdad? Que muchas mujeres se ponen desodorantes donde atraen esa parte de las feromonas, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Yo por ahí escuché ahí a una amiga que decía eso, que ella se ponía perfumes y ungüentos para atraer al esposo al sexo, ¿no? Entonces, bueno, eso es pasión y digo, eso es un amor pasional, pero está en los sentidos físicos, en el cuerpo y lo podemos ver en el tacto, en el olfato. Tú ves a alguien que huele rico y ay, te inspira, ¿no? A hacer cositas así extrañas, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ese es el amor pasional. Eso es el amor pasional. Pero déjame decirte que el amor es mucho más que lo pasional. ¿Sí? El amor es mucho más. Inclusive el amor es mucho más que el cariño. A un perrito le puedes tener cariño, pero el amor que el Señor nos va a enseñar a través de esta parábola del buen samaritano es mucho más.
Por eso pon mucha atención para que cuando a ti te pregunten este concepto del amor, lo identifiques así a la perfección. Repito, el amor es mucho más que cariño, el cual es importante, sí, pero es algo que está en nuestra alma. Recordemos que estamos compuestos por cuerpo, por alma y por espíritu. Nosotros los seres humanos como tal, integralmente estamos compuestos por estos tres componentes. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que ven, esto que estoy tocando, mi cabeza, mi ser, lo que ustedes ven, mi cuerpo. Mi alma es la parte de donde radican mis emociones, mis sentimientos, mis emociones. Y el espíritu es esa parte que se conecta con nuestro Dios. Es esa parte que a veces está, yo no sé por qué, tengo que orar, tengo que buscar al Señor, siento que hoy no he orado, siento que hoy no, necesito alabar a mi Señor. Es algo, esa parte en ti que tiene esa necesidad de conectarse con el Señor. Entonces los seres humanos estamos compuestos por esos tres elementos, cuerpo, alma y espíritu. Y el amor en cuanto al cariño va muy ligado a esa parte almática, a la parte del alma, está en el alma y se rige por los sentimientos y emociones que fluctúan de acuerdo a los estímulos que experimentamos. Y te voy a dar un ejemplo a qué me refiero. Todavía no entramos con el tema, estoy dando una introducción. ¿A qué me refiero con que fluctúan de acuerdo a los estímulos que experimentamos? Bueno, por ejemplo, para que entendamos el concepto de lo que es cariño, ¿no? De lo que es cariño. Por ejemplo, si a nosotros nos hablan con palabras amables, con palabras afectivas, con palabras amorosas, pues nos sentimos afirmados, ¿no? Nos sentimos hasta bien, hasta nos sentimos importantes, ¿no? Nos sentimos lindo. Ahora sí que nosotros, en el caso, bueno, voy a poner un ejemplo, en el caso de los matrimonios, ¿no? Cuando a ti tu esposo te habla con palabras lindas, con palabras hermosas, pues hasta te hace sentir linda, agradable, ¿no? Te afirma, te sientes valorada y hasta inclusivamente es hasta aceptada e importante, ¿no? Entonces ahí es un amor, él me está demostrando un amor cariñoso, ¿sí? No un amor pasional, un amor cariñoso, me está afirmando con palabras. De lo contrario, cuando surge lo contrario, pues es triste, ¿verdad? Es triste cuando en vez de hablarte con palabras hermosas, afirmativas, todo el día te están hablando con palabras obscenas y es triste, pero se ve, y lo deseamos en el tema de matrimonios, aunque no es el tema hoy, es triste, pero se llega a ver que muchos matrimonios que todo el día te están hablando con palabras grotescas, con palabras de desafirmación hacia tu persona y no te sientes valorada, es triste que ya en la noche quieren intimidad contigo, ¿no? Eso a veces sucede, pero no es el concepto. Así que este es el amor cariñoso, el que se rige, ¿verdad? Es el que se rige en el alma y fluctúa a través de los sentimientos. Pero déjame decirte que el amor es la expresión más seria y profunda en todo nuestro ser. Y ahorita vamos a entender por qué. En pocas palabras y para resumirlo, el amor, y yo quisiera que por favor repitieras esta palabra conmigo, el amor es una decisión, no una emoción. ¿Puedes entender esto? Ahorita lo vamos a entender con claridad. Y repite, el amor es una decisión, no es una emoción. Y el amor que ahorita vamos a estudiar a través de esta parábola la parábola del buen samaritano, lo vamos a comprender con claridad, ¿sí? Este concepto que te estoy dando. El amor no es una emoción, es una decisión. Yo decido actuar más allá. Así que, por favor, el amor, y quedémonos con esto, y más si lo puedes anotar ahí en un papelito y ponértelo ahí en tu refrigerador o ahí en una tarjetita o en tu Biblia, anótalo, porque esto es importante, el amor es una decisión, no es una emoción. Imagínense para los que ya llevamos 33 años de casados, en el caso de mi esposo y mío, que yo obviamente ya no tengo la edad, pues yo me casé con él cuando estaba chamaquita de 17 años, imagínate, todo lo tenía en su lugar. Imagínate ya después de algunos añitos, pues todo se cae. Entonces imagínate si no hubiéramos conocido el amor de Dios, pues yo creo que ya hasta me hubiera cambiado de modelito, ¿no?
si no hubiéramos conocido el amor real, el amor de Dios. Y de esto es lo que yo estoy hablando, el amor real, el amor de Dios. Hoy a través del pasaje que vamos a estudiar, comprenderemos el amor como una gran experiencia superior para implementarlo en nuestra vida como nuestro estilo de vida. Y esto es lo que quiero llegar, con esto quiero llegar a que ustedes logren comprender la clase del amor al cual el Señor nos está desafiando, que vivamos, que comprendamos y que entendamos cada uno de los que estamos aquí. Así que yo te voy a invitar que vayamos rápidamente a la parábola de Lucas, capítulo 10. Está esta parábola en Lucas 10, del 21 al 37. Y dice así. Y ya si lo tienes, me puedes decir un amén, gloria a Dios, para dar entendido que ya estamos ahí todos en el mismo capítulo. Lucas capítulo 10, versículo del 21 al 37. Amén, ya estamos ahí. Y vámonos a leerlo. Pongamos atención, por favor, porque esto es muy importante, que pongamos atención. Desconéctate de tu celular ahorita o ponlo en silencio para que nada nos interrumpa en la lectura que hoy vamos a estudiar. Y vamos a leer, posteriormente, acabando la lectura, vamos a hacer la oración. Amén. Dice así la Escritura. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Y aquí entramos en lo bueno de nuestra historia, que dice así, en el buen samaritano, porque esto es parte de, por eso lo quise leer todo el contexto, para entenderlo con claridad. Y dice así: he aquí un intérprete de la ley. Repitan conmigo: un intérprete de la ley, que se levantó y dijo, para probarle. Repitan conmigo: para probarle, porque estas palabras son claves. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense, son dos preguntas, ¿eh? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y dice en el 27, aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en el 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús y dijo: un hombre, aquí entra la famosa parábola, ahorita vamos a entender que es una parábola. Y dice Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo ahí medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Repite conmigo: fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite,
y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, o sea, cuídamele o cuídamelo, ¿no? Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, dice el Señor Jesús? Ahí está la pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oremos. Padre Santo y Dios Todopoderoso, Señor, se ha leído tu palabra, Señor, se ha leído la palabra y la porción que en esta mañana, Señor, te rogamos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos traigas revelación, nos traigas confirmación, Señor, para que tu palabra, Señor, en esta mañana sea como una semilla, Señor, en cada corazón aquí presente, Señor, y no vuelva vacía, Señor. Te ruego, Padre, que tú uses mi vida como un instrumento útil en tus manos, Señor, y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual será enviada en esta mañana aquí a tu iglesia y a cada persona que nos está viendo a través de las redes, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, aquí vamos a empezar nuestro tema en esta mañana. Amor real. Vamos a desarrollar, primeramente que nada, vamos a desarrollar en qué contexto se da esta parábola, porque eso es importante siempre entender. No nada más leer ahí el versículo que queremos, no, hay que leer el contexto para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Y para poderlo entender, vamos a desarrollar en qué contexto se da esta parábola, del buen samaritano. Y al inicio leíamos, ¿de quién está hablando? Aquí, ¿cuántos hay abogados aquí? Ahí levántenme su manita, ¿no, verdad? Creo que hoy no vinieron los abogados. Ellos creo que iban a conocer perfectamente bien este tema, porque estamos hablando de un intérprete de la ley. Entonces los abogados conocen muy bien la ley, las leyes, ¿no? Entonces, en esta porción de la Escritura estamos hablando de un intérprete de la ley, ¿no? Dice que un intérprete de la ley. ¿Qué hace ese intérprete de la ley que acabamos de leer? ¿Qué hace? Hace una pregunta. Ese intérprete de la ley hace una pregunta, pero hace una pregunta no porque él no supiera la respuesta, hace una pregunta para probar al Maestro Jesús, porque un intérprete de la ley de aquel entonces, déjenme decirles que era una persona que conocía la ley. Y dice que esta persona era un intérprete de la ley de Moisés, que conocía perfectamente bien el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Este intérprete la conocía con punto y con coma. Así que esto de preguntarle al Señor no era una cuestión de que no sabía, no era una cuestión de que, ay, a ver, está interesante, no, era una cuestión para probar al maestro. Y esto es algo un poquito pues triste, ¿verdad? Pero así era la cosa. Este experto, repito, este intérprete era un experto en la ley y él conocía perfectamente la ley, tanto que él conocía la palabra como la cita de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y vámonos a Deuteronomio, porque él conocía, repito, el Pentateuco a la perfección. El Pentateuco eran los 5 primeros libros de la Biblia, y dice en Deuteronomio, este intérprete conocía bien la ley, y dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ¿cómo dice, hermanita Lucero, por favor? Dice, fíjense, este intérprete de la ley que le hizo esa pregunta al Señor conocía esto, él lo estudiaba, y dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, este intérprete no estaba haciendo, él la conocía, no era una persona que
que quizás dijera, "Ay, bueno, pues a ver que me explique el Señor de qué se trata". Él conocía esta porción de la Escritura. También en el Levítico, capítulo 19, versículo 18, vámonos al Levítico, también este intérprete de la ley conocía el libro del Levítico, porque dentro de los primeros 5 libros del Pentateuco estaba Levítico. Y dice Levítico 19, 18, "No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo". Así que este intérprete de la ley conocía perfectamente la ley. No era un iluso, no era un iluso en su materia. Conocía la ley, repito, con punto y con coma. Así que él entendía muy bien que la ley demandaba total devoción a Dios y al prójimo. Entonces, bueno, dice uno, y entonces cuando estaba yo estudiando anoche este tema, dije, bueno, pues qué ansias de estar molestando al maestro, pues qué traen con el maestro, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Yo en mi mente, porque pues dije, pues si él conoce, al estudiar, dije, pues si era un experto, ¿por qué estar tentando y probando al maestro de esta manera? Pues vamos a entender. Así que dije, Señor, yo me preguntaba cuando estaba desarrollando, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Realmente, ¿qué hay detrás de esta pregunta? Ajá. Quizás aún en todo, después yo me puse a reflexionar, quizás aún en todo lo que hasta en este momento este hombre conocía, quizás aún él quizás no tenía respuestas satisfactorias. ¿Por qué hacía esta pregunta, Señor? O verdaderamente era para moler al prójimo, como por ahí dicen muchos, ¿no? ¿Qué era, Señor? ¿Qué había detrás de esta pregunta, Señor? ¿Qué había? Y me encanta más adelante la respuesta tan diplomática de nuestro Señor Jesús, porque Él era un maestro, era educado, el Señor Jesús, y le responde de una manera diplomática. Por eso digo, me encanta la respuesta del Señor de una manera tan encantadora, como yo creo que era el maestro, un hombre encantador y diplomático, y le dice, le da la respuesta. El intérprete sabía perfectamente la ley con punto y coma, pero cuando el Señor le dice, más adelante, vámonos a leerlo, aquí está. ¿Qué le pregunta? A ver, hermanos, ¿qué le pregunta? ¿Haciendo qué cosa heredad la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Intérprete de la ley, tú que conoces la ley, tú que conoces el Pentateuco, tú que conoces los 5 primeros libros de la Biblia con punto y coma, le está diciendo, ¿qué está escrito en la ley que tú conoces? Pero el intérprete dijo, y le cita, enseguida le cita la cita bíblica, ¿no? Amarás, y dice aquel que respondiendo dijo en el versículo 27, dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, se la declaró tal cual él conocía, porque él conocía la ley. El intérprete se la declara con punto y con coma, ¿no? Pero algo que me llama la atención es en el versículo 26 el Señor lanza 2 preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? Una. Y la segunda, ¿cómo lees? Eran 2 preguntas. La primera se la respondió el intérprete muy sabiondo, porque así son los fariseos bien sabiondos, ¿no? Y sí, hasta con su ronco pecho le leyó tal cual lo que decía la Escritura. Pero la segunda le dice, ¿cómo lees? Y esto a mí me llamó mucho la atención. Y me empezó mi cabecita así como que a trabajar, y yo le decía al Espíritu Santo, ay Señor, ayúdame a poder descifrar este enigma, Padre, porque ¿qué quiso decir el Señor Jesús? Porque Él le pregunta 2 preguntas a la vez. Y entonces aquí le dice, ¿cómo lees? Cuando el Señor Jesús le dice, ¿cómo lees? Le está diciendo, ¿cómo tú entiendes la palabra? ¿Cómo es que a ti se te ha revelado? ¿Cómo le entienden? Pues si tú que eres un experto en la ley, ¿acaso no conoces este tema?
pues tú cómo lees, ¿no? O como, o sea, o tú en qué idioma lees, ¿no? O en qué versión la lees, ¿no? A veces nosotros los pastores nos preguntamos, muchas veces, a veces me dice mi esposo, oye amor, pues que hablo en chino. Le digo, oye, ¿por qué? Pues no, el tema quedó claro. Le digo, pues sí, el tema que hablaste pues quedó claro. Dice, oye, ¿será quizás que no me entiende, no me dé a entender? A veces a nosotros nos entra esa frustración, ¿no? Y aquí el Señor le dice a este fariseo de la ley que conoce la ley, pues ¿cómo lees? Que no entiendes. Los principios tan básicos y tan primordiales de los principios de Dios, los principios eternos de Dios, ¿cómo es que no lo entiendes? Pues ¿cómo lees? ¿O en qué idioma lo lees? ¿O en qué versión la lees? Eso era lo que le dice el Señor Jesús a este intérprete de la ley. ¿Cómo lees? Así que, ¿cómo la entiendes? Y yo me puse a pensar, Señor, qué importante, y eso se me vino en el momento que estaba desarrollando el estudio, qué importante que cuando nosotros leemos la Biblia, qué importante es pedirle al Señor que nos traiga revelación de la Escritura. Porque la podemos leer de corridito y hasta muchas veces no sabemos los versículos de corridito y te los decimos de corridito. Pero lo importante es aprender a discernir, a escudriñar, a analizar, a preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con esta porción de la Escritura? Como aquí a mí cuando yo lo estaba desarrollando anoche, yo decía, Señor, ¿cómo aquí hay dos preguntas? ¿Cómo lees? Entonces, se me vino a mí a la mente esta parte, que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a escudriñar, justamente a leer la palabra de Dios, no con una interpretación religiosa como muchas veces lo logramos hacer. Pues el pastor dice que así, o esta parábola yo la he escuchado y pues por ahí escuché que esto representaba. No, tenemos que pedirle al Espíritu Santo la revelación. ¿Sabías tú que a veces el Espíritu Santo de un solo pasaje da bastantes interpretaciones a diferentes personas de un solo pasaje? Y entonces aquí yo decía, Señor, qué importante es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a leer y a escudriñar perfectamente tu preciosa palabra para poder entender lo que tú nos estás hablando. Qué importante. Y esto de cómo lees, habla de profundizar, habla de estudiar la palabra, no quedarnos con lo que nos dice el sermón aquí el pastor o quien predique. Tenemos que estudiar, como los hermanos de Berea. Hay una porción en la Escritura donde dice que los hermanos de Berea, ellos analizaban todo lo que la persona les predicaba, ellos la analizaban a raíz de la Escritura. O sea, no se dejaba nada más, no se comía nada más lo que el predicador les daba, ellos lo analizaban. Y creo que nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de no quedarnos con lo que nos da la persona que está aquí al frente. Decía en la oración mi hermana Mimi, es una responsabilidad que la persona que esté aquí al frente se prepare, nos preparemos para poder ministrar la palabra de Dios a los que están escuchando. Es una gran responsabilidad y esto me lleva a esa parte. Esto de cuando el Señor dice, pues ¿cómo lees? ¿Cómo lees si tú no entiendes lo primordial que es el amor a Dios y el amor a tu prójimo? Pues ¿cómo lees o en qué idioma la lees? Entonces, tenemos que estudiar a profundidad, pero tenemos que estudiar la palabra a profundidad según la obra en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? O sea, no de acuerdo a la religión, como este intérprete de la ley lo había hecho por años, sino de acuerdo a la obra de Cristo, con la revelación de Cristo, una revelación fresca. Esto era lo que yo entendí en este pasaje, ¿sí? Por eso, ¿cómo lees según Cristo, según la obra de Cristo? Eso es lo que le da sentido a nuestra lectura bíblica. Señor Jesús, ayúdame a interpretar esta porción de la Escritura, de acuerdo a tu obra, de acuerdo a lo que tú deseas que yo interprete, que yo entienda, que yo aprenda. Esto es lo que tú y yo debemos de aprender a desarrollar cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Así que esto me llamó muchísimo, en verdad, muchísimo la atención, porque dije, qué importante es aprender a leer. Y sigue diciendo también, vamos a continuar, y sigue diciendo, ¿no? Ya leyó el 27, y luego siguen diciendo en el capítulo 10, versículo 28, que dice,
Y le dijo el Señor, y le dijo, bien has respondido, pues haz esto y vivirás. Ya el Señor no se metió en más con este intérprete de la ley. El Señor perfectamente entendía que este hombre era un religioso que se había acostumbrado a su religión, era una persona religiosa, meticulosa y hasta ahí. Entonces, dice en el versículo 30, respondió Jesús y dijo, y aquí me llama mucho la atención que aquí para contar la historia utiliza una parábola. Y tú quizás te preguntarás, ¿qué es una parábola? Bueno, las parábolas son historias colocadas al lado de una verdad con el fin de ilustrar justamente esa verdad. Bueno, y para que mejor me entiendas, una parábola es una comparación o una semejanza con situaciones cotidianas en una narración simbólica o histórica que trasciende a una verdad espiritual. Entonces, el Señor usaba a menudo las parábolas para dar enseñanzas a las personas que lo escuchaban, principalmente a sus discípulos. Y utilizaba ejemplos de la vida cotidiana. O sea, el Señor a pesar de que era el Dios encarnado aquí en la tierra, que era muy sabio, pues era el Dios encarnado, Él utilizaba parábolas, cosas simples, cosas que la gente pudiera entender, cosas que quizás la gente no tan estudiada de aquel entonces, porque pues decíamos que a los que los estaba instruyendo eran 12 hombres comunes y corrientes, dice el libro de John MacArthur. ¿Cuántos han leído ese libro? Está hermoso. 12 hombres comunes y corrientes, eran pescadores, no tenían mucho, pues yo creo que mucha letra, pero sin embargo Dios se daba a entender a esas personas usando las parábolas. Y les hacía historias representándoles verdades espirituales que tendrían que trascender en su vida más adelante. Eso era una parábola. Y es aquí donde empieza esta preciosa parábola, esta maravillosa parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y empieza el Señor a leer, sí, viene respondido, pero dice en el 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjense, él quería justificarse. ¿Por qué? Porque conocía, yo creo que sí conocía bien, pero seguía justificándose. Porque una persona sabionda nunca va a decir, nunca va a decir, no, pues yo necesito ser enseñable, ¿no? Una persona sabionda es orgullosa, es soberbia, es arrogante, no se deja enseñar. Ay, no, ¿por qué me va a enseñar? Pues si yo conozco la ley, ¿no? Este seguía siendo, aquí yo puedo leer que seguía siendo sabiondo en su propio criterio, porque quiso justificarse, a sí mismo, y dijo a Jesús, y luego le lanza otra pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Ustedes saben que él no sabía quién era su prójimo? Por supuesto que lo sabía, claro que lo sabía, por supuesto que lo sabía. Y respondiendo Jesús ya no entró en más debate ni en más detalle, porque a las personas sabiondas pues nunca les puedas, ganar, ¿no? Y el Señor Jesús lo entendió perfectamente bien y le habla a través de una parábola, así de simple. Y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, un hombre X, está usando la analogía de una historia. No es que esto fuera real, está usando una analogía. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, ¿no? Empieza el Señor a contar la historia. Y ya lo leímos, ya no lo vamos a leer porque ya lo leímos todo. Y después, ¿qué pasó? ¿Quién fue el primero que se presentó en la escena? Hagan el hombre, ahí está tirado, ¿no? Ahí está. Un sacerdote. ¿Quién se presenta en la escena primero? Un sacerdote, ¿no? El sacerdote, ¿qué pasó? ¿Que lo vio? Dice que lo vio. Acuérdense que les dije, repitan conmigo, lo vio. Y viéndole, lo vio. Y se pasó. Quizás dijo, no, pues yo tengo que ir a la sinagoga, ya se me hace tarde, soy el Sanedrín, tengo que abrir, tengo que llegar porque todo tiene que estar impecable. No, yo no me voy a detener a esta chusma auxiliar, tengo que ir a mi templo, ¿no? En aquel entonces, pues la sinagoga, ¿no? Y se pasó de largo. Pero dice que era un sacerdote.
Un sacerdote que ministraba en el templo. Bueno, en aquel entonces en donde ellos buscaban al Señor, en la sinagoga. Y no se detuvo. Nada más lo vio pasar y así de lejecito. Yo creo que ni se acercó a él, porque no dice que se acercó, el único que se acercó fue otro. Lo miró y se pasó de largo porque era para él más importante llegar a sus asuntos espirituales ahí en la sinagoga. Porque pues era, quizás este sacerdote, no dice mucho del sacerdote, quizás este sacerdote pues tenía un puesto importante ahí en la sinagoga, quizás era el que abría, quizás era el que recibía los animalitos, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo qué era, cuál era su función, pero para él tenía otra cosa más importante que hacer, que nada más lo miró tirado, pero no hizo nada por él, nada por él. Después sigue diciendo que nuevamente, ¿quién pasó después? Un levita. Fíjense, un levita, gente supuestamente que conocía del Pentateuco, que conocían la ley de Dios. Digo supuestamente, porque también hizo algo similar. Dice, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, dice que también pues lo vio ahí tirado al pobre hombre, yo creo todo descalabrado, semidesnudo, todo lleno de sangre, todo lleno chipoteado con moretes, y no le prestó ayuda. Dice que también el levita se pasó. Seguramente dijo, no, yo tengo que llegar a tocar a la comunidad Dios es fiel. No sé, ¿no? Según yo, ¿no? No tengo que llegar, ya se me hace tarde, no sé. Se pasó de largo también y ni siquiera le prestó auxilio. Y supuestamente gente que conocía la ley. Digo así, y sí lo digo así. Para los que me están viendo en las redes, pues es la realidad. Entonces, después habla de un samaritano, ¿no? Un buen samaritano que pasaba por ahí, que pasaba por el lugar, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido algo en su corazón. Algo hizo. Sí algo hizo. O sea, los otros nada más lo vieron del ejército, si ahí no es mi problema, ahí nos vemos. Algo movió en su corazón, algo movió en su corazón, algo le dio la fuerza para prestarle ayuda a ese pobre hombre que estaba desválido, ahí tirado, ensangrentado, todo machucado por lo que los ladrones estos le habían hecho. Hizo algo, fue movido a misericordia, fue movido. Y yo puedo ver aquí que eso verdaderamente es amor. No dice, pues sentí maripositas en el estómago y de ver ahí la sangre de este ensangrentado y los moretones y algo me movió. No, dice que fue movido en su corazón a y eso es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en nuestras vidas y a aplicarlo. No, Él no tuvo un amor emocional, Él tuvo un amor, Él decidió hacer algo por esa persona. Actuó, lo vio y no se pasó de largo como los otros dos. Lo vio y actuó. Algo lo movió a misericordia. Decidió hacer algo. Fue movido a hacer algo. Y eso nos habla acerca de una decisión. Él tuvo la decisión. Él pudo haber dicho, igual que los otros, pues no es mi problema, no es ni de mi familia, quién sabe quién sea este cuate. Y se pudo haber ido igual. Pero algo de él, algo lo movió. Algo lo movió. Y él tuvo la decisión y actuó, hizo algo y actuó a favor de ese pobre hombre que estaba tirado, que necesitaba ayuda y que seguramente ya se llegaba a la noche y al pobre seguía ahí todo tirado y nadie le prestaba ayuda. Hizo algo, fue movido su corazón a misericordia. Así que yo puedo ver aquí algunas acciones del buen samaritano y aquí inclusive hasta las escribí porque dije, porque no se me olviden, las escribí. Para empezar, una de las acciones del buen samaritano es que él lo vio, no se pasó por alto, hizo algo, tuvo la decisión de hacer algo en pro,
ese sí hizo algo en pro de su prójimo. Y se cree y se dice que los samaritanos, déjenme decirles por ahí para los judíos, así de esos bien legalistas, bien religiosotes, no querían a los samaritanos, ¿eh? Los judíos se veían como descendientes puros de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza mezclada cuyo origen se dio con el casamiento de judíos con gente del norte de Israel. Y, sí, gente gentil. Y entonces, para los judíos así bien legalistas, no los podían ni ver. Inclusive se cree, de acuerdo a la historia, se cree que los samaritanos eran usados para echarle como combustible en el infierno. Imagínense hasta dónde llegaba su odio, que no los querían ver exterminados. Los judíos eran tremenditos y no que podían ver a los samaritanos por nada, para ellos eran inmundos. Y así como que toparse con un samaritano, ¿no? Yo no me junto con esta chusma, o sea, para ellos era algo así se movían los judíos de aquel entonces. Así que, pues este samaritano, dice, lo vio. ¿Cuáles son acciones del buen samaritano? Uno fue que lo vio, fue movido a misericordia, se acercó a él, hizo algo en pro de él. ¿Qué más hizo? Vendó sus heridas. O sea, no tan solo lo vio y, oye amigo, ¿qué puedo hacer por ti? No, yo creo que le agarró la cabecita. Amigo, ¿qué tienes? ¿Quién te hizo esto? Le vio todo lo que estaba ensangrentado, todo ahí lleno de moretes, yo no me imagino. Si al vendar sus heridas quiere decir que estaba el pobre pues súper lastimado. Dice, vendó sus heridas. Después dice que lo puso, ¿qué más hizo? Le echó aceite. El aceite representa sanidad. Después dice que le dio vida, lo puso en su cabalgura. Dice que lo puso en su cabalgura, en su caballo, lo que llevaba él, en su animal de carga. Dice que lo puso en la cabalgura. Cuidó, también dice que cuidó de él. Yo me imagino que cuidó de él por varios días. Pero como él tenía que partir, ¿qué hizo? No agarró y lo dejó ahí, pues ahí estás mi chavo, ya estás, no. ¿Qué hizo? Dice que lo llevó con un mesonero y que el mesonero le dijo, síguelo atendiendo, y le dio 2 denarios, o sea, le pagó de su dinero, invirtió de su dinero a un desconocido que no conocía y le dijo al mesonero, te pago para que lo sigas atendiendo, o sea, te pago. Y si hay algo más que hay que cubrir, yo te lo doy, o sea, yo te lo repongo. Eso es amor. Eso es hacer amor por alguien. Eso es hacer amor por el prójimo. Y entonces dice la historia que eso fue lo que hizo. Pagó 2 denarios por él y aparte se responsabilizó con el mesonero, porque le dice, y si hay más, no te preocupes mi chavo. Yo paso por aquí muy seguido, me imagino seguramente, y yo te cubro lo que haga falta. Eso es amor. Por eso dije que yo, aunque le quería poner a mi prédica, esto sí es amor real, pues no le pude poner porque se escuchaba como a tema de telenovela. Pero dije, bueno, vamos a dejarle con el buen samaritano. Esto es amor real, queridos hermanos. Lo que este hombre hizo fue amor real. Los ladrones lo usaron como un tema de explotación al pobre hombre, porque pues yo me imagino que no tan solo lo golpearon, sino que le quitaron todas sus pertenencias. Así que para los ladrones lo usaron como explotación. Le quitaron todititito. Para los sacerdotes, para ellos era un problema evitar. No, pues yo no, ¿para qué me voy a ensangrentar mis vestiduras? Tengo que llegar limpio a la sinagoga. Ellos ni siquiera se inmutaron en ayudarlo. Por eso para los sacerdotes fue como un problema a evitar. Para el levita, como un objeto de curiosidad. Yo me imagino que sí lo vio y le buscaba la carilla a ver si era de su familia, pero pues como no era de su familia, pues ahí lo aventó, ahí lo dejó y no lo ayudó. Por eso dije, quizás para el levita era como un objeto de curiosidad, ¿no? ¿Cuántas veces ahí pasa algo y ahí estás ahí de chismolerito, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Quién es, no? Pero no ayudan en nada, ¿no? A veces somos así como los levitas. Pues este levita sí era, ¿no? No, fue para él un objeto de curiosidad. Solo el samaritano lo trató como una persona a la que se debía amar.
Al ayudarlo, solamente él demostró amor. Al ayudarlo y hacer todo lo que él hizo por este buen samaritano, él sí demostró amor, ¿no? No tan solo en su sinagoga, con tanta palabrería, con tanto estudio, con tanta cosa. Él demostró con acciones el amor verdadero, el amor genuino. Y así esta enseñanza nos trae a nosotros, que así cada uno de nosotros que nos decimos cristianos, debemos demostrar el amor a nuestros semejantes, ¿no? ¿Cuántas veces llegan a tu casa? Pastor, tengo una necesidad. Sí, mijo, ahí con mis oraciones te ayudo. No, a veces se necesita cubrir algunas circunstancias. No sé, ¿sabes qué, hermana? Te podemos apoyar con alguna despensa. ¿Qué necesitas, no? A veces somos tan así de que tan religiosos que ahí te van mis oraciones y con eso sales. No. A veces se necesita un plus, un algo más, ¿no? Digo a veces, ¿no? A veces hay hermanos que nos han dicho, no, pastor, ore por mí, ore que Dios me abra puertas, yo sé que mi Dios me va a ayudar, nada más ore por mí, pido que ore por mí, pastor, ore por mí. Y pues se les brinda la ayuda, se les apoya, ¿verdad? Porque eso es lo que deberíamos de hacer los hijos de Dios, los verdaderos hijos, los cristianos verdaderos, no los cristinos, los verdaderos hijos de Dios. Así que solo el samaritano lo trató como una persona que se debía amar. Pero ¿cómo aplicamos esta parábola a nuestra vida? O sea, ya vimos la historia bien linda, el samaritano lo ayudó. Pero ¿cómo aplico esta historia a mi vida? Pastora, ¿cómo lo aplico en mi casa? En mi entorno, ahí en mi escuela donde yo estudio, donde yo trabajo, en mi casa, con mi familia, en mi hogar, en mi iglesia. ¿Cómo lo aplico? ¿Nada más aquí en la iglesia somos cristianos y levantamos las manos? ¿O en todo lugar donde Dios nos ponga? Porque a veces somos así, ¿eh? A veces nada más en la iglesia somos pero los más santos, pero en la casa, dice mi esposo, somos Atila, el rey de los hunos. ¡Oh! Así estamos, ¿no? Entonces tenemos que aplicarlo en todo lugar donde andemos, en todo lugar. Así que, ¿cómo aplicamos esta parábola a nuestra vida? Por lo menos encontramos aquí algunos personajes bastante interesantes. Hermano que me estás escuchando en esta mañana, ¿con qué personaje tú te identificarías? Híjole, qué reto, ¿verdad? ¿Te identificas con algún personaje de los que yo acabo de hablar en esta mañana? Ay, me van a decir todos, ay, yo como el samaritano, yo ayudo, ¿no? Ay, sí, me van a decir. Ahora resulta, ¿no? ¿Con qué personaje te identificas, querido hermano? Ay, voy a quitar tantito el micro. ¿Con qué personaje te identificas tú, hermano? ¿Con el intérprete de la ley, que todo lo sabes? A ti que no te cuestionen porque eres la pastora, la Uyuyuy, y todo lo sabes. ¿Con qué te identificas? ¿O con el levita, que nada más fue de curiosito, pero pues no hizo nada? Porque pues no era ni de su familia, ¿como para qué? Con el mesonero quizás. Fíjese que el mesonero dice, pues yo neutral, yo nada más estoy viendo por aquí milando, pues a mí con que me paguen, pues yo hago lo que me digan, pues a mí con que me paguen, yo soy neutral, ni fu ni fa, ni me meto a favor ni en contra. ¿Cuántas personas actúan así? Ante una injusticia, ante una situación que se está viviendo, que se está haciendo mal, y no ponemos el punto, el meollo en el asunto. No, por no tener problemas ni con uno ni con otro, yo neutralito, como el mesonero. ¿Cuántos nos identificamos con el mesonero? O quizás con los ladrones. No, nadie de aquí, ¿verdad? Esperamos que nadie de aquí se identifique con los ladrones. O con el animal de carga, ¿por qué no? ¿Quién se identifica aquí con el animal de carga? A veces dicen, todo yo. Yo soy el que pongo el audio, soy el que barre, soy el que limpia. Ay, la pastora, todo yo. ¿Cuántos se identifican con ese? Que se sienten, no es que sea un animal de carga, no, pero se sienten animal de carga. ¿Cuántos se identifican quizás con este personaje? Porque también aquí involucra un animalito de carga, o con el herido. Yo pienso que muchos de nosotros nos identificamos con el herido, ¿no? Digo, porque no me van así que con el buen samaritano, o sea,
con el herido. Yo en lo particular me identifico con el herido. Sí, ahí mi esposo se queda, ¿qué? Sí, con el herido. ¿Y sabes cuál es el mensaje aquí escondido en esta parábola de esta historia? Justamente eso, que tú y yo somos el herido. Somos el herido, tú y yo somos el herido. De los demás personajes, todos podemos ser a lo mejor a lo largo de nuestras vidas parte. En algún momento nos pusimos en esa posición, en algún momento. No, yo no tengo que ayudar, está pidiendo limosna, a ver, hazte porque tengo que llegar a mi iglesia. Quizás en algún momento tomamos esos papeles, inconscientemente o conscientemente, no lo sé, quizás en algún momento. Hay que ser honestos, ¿no? Y autoanalizarnos. Pero somos todos el herido. ¿Recuerdas la pregunta del intérprete? ¿Cuál es la pregunta del intérprete? Maestro, ¿qué es? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Sí? ¿Sí recuerdas la pregunta del principio de la historia que leímos? ¿Y qué le dijo el Señor? Y la respuesta final es la historia justamente del buen samaritano. Esta es la respuesta para ese hombre intérprete de la ley, fue la respuesta que el Señor le dio. Entonces dice, si tú entiendes el concepto de misericordia, ve y haz lo mismo. Y no estés bla, 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 porque a veces así estamos, mucho decimos y nada hacemos. Dice, mucho decimos, y digo, me incluyo, porque esto también, créanme que, el Espíritu Santo anoche me daba también a mí, también es para nosotros. Entonces, un buen hombre, querido a punto de morir, pasó por ahí. Yo y tú, yo en algún momento era esa mujer que estaba toda ahí con mis heridas, ahí lamiéndome mis heridas, porque yo soy la que sufro, soy la que lloro, soy la que todo me hacen, ay pobrecita de mí, o sea, así estaba, yo así estaba. Antes de conocer a Cristo y de llegar a Cristo, me lambía mis heridas, así estaba, y así estábamos todos nosotros. Aquí me van a decir que no, que ustedes no, que ustedes muy, no hermanos, todos estábamos así, yo estaba así en esa condición. ¿Sí? Yo era la Zoila, ¿sí? Soy la. Era la herida, estaba herida mi corazón, estaba herida mi alma. No había esperanza en mi corazón, en mi vida. Todo me parecía mal, tenía un genio de la patada, en verdad, así, aunque no lo crean, porque hay quienes dicen, usted siempre con su sonrisita. No, aunque no lo crean, yo tenía un genio de la patada. Si no, pregúntenle a mi hija, pobrecita. Y a mi esposo también. Gracias a Dios, pues ahí el Señor sigue trabajando, no es que ya haya terminado, porque todavía no termina, todavía ahí se me sale la Adriana vieja, pero yo digo, escóndete, no resurjas. Pero éramos esas personas heridas, tú y yo éramos esos heridos. Así que la religión, querido hermano que me estás escuchando en este día, la religión no te salva. La religión no nos da la respuesta. Para los abogados, no hay abogados, híjole, ¿por qué no hubo abogados hoy? Pero bueno, la sabiduría jurídica tampoco nos da la respuesta. Este era un intérprete de la ley y no tenía la respuesta. Creía que conocía, pero realmente no conocía el verdadero amor. Solo nos da la respuesta, ¿verdad? ¿Quién es el único que nos da la respuesta? Jesús. Así es, y esta es la enseñanza. Jesús, el buen samaritano es como hallar, el mensaje del buen samaritano es como hallar la vida cuando está perdida. Nosotros estábamos heridos, nosotros estábamos perdidos en el camino. Nosotros éramos esos que estaban ahí en el camino todos aventados, que nadie daba ni 5 pesos por nosotros, ¿en verdad? Nadie creía en nosotros. En verdad, miren, yo les voy a ser honesta, a mí hablar en público me daba terror, me temblaban las patitas. Créanme, o sea, Dios ha hecho esa transformación, pero ha sido Él, su gracia, solo su gracia. A mí me daba terror, me sudaban las manos, decía una cosa por otra. O sea, para mí era terror pasar al frente de personas.
pero Dios es el que ha hecho esa transformación y es el que quiere hacer esa transformación también contigo, en tu vida, en tu diario vivir, cada día, que lo aprendamos a conocer y a conocer, no de manera religiosa, a conocerlo verdaderamente, de una manera real y tangible, porque Dios es real, Dios está vivo. ¿Sí sabes que Dios está vivo? Él no quedó así en la muerte, como nos los pintan allá la religión católica romana, con el sacrificio ahí, con el Cristo sufriente. No, Él no está ahí, Él está vivo, Él resucitó. Y yo lo digo muchas veces, y aunque mi esposo me diga ya chole, en Israel, yo digo siempre Israel, porque algún día se me ha de ser ir a conocer Israel, y yo sé que un día mi Dios me va a dar la oportunidad de conocer. En Israel hay una tumba muy famosa, y paga a la gente muchísimo dinero. ¿Saben lo que cuesta un viaje en Israel? Es un dineral. Y la gente paga cantidades de dinero tremendas por visitar esa tumba. Pero pues yo dije, pero pues esa tumba está vacía, ¿no? Realmente pues está vacía la tumba porque Jesucristo resucitó. Pero aún así yo quiero ir. Digo, quiero pasar por esos pasajes, el Monte Carmelo, donde estuvo el maestro, donde dio enseñanza. Aún así. Y luego me dice mi hija Brianda, oye mamá, ¿pero sabías que en Israel es desierto? Son puras rocas. ¿Y qué te vas a ir a hacer ahí en Israel? Son rocas, es desierto, nada más estar camine y camine y camine. ¿Eso quieres? Sí. Sí, aunque sean puras rocas, aunque sea desierto. Sí, yo quiero conocer Israel. Así que nosotros somos esos heridos, repito. Somos el herido de la historia. Así que nosotros estábamos ahí tumbados, ahí tirados, nadie daba ni 5 pesos por nosotros. No somos el sacerdote, el intérprete de la ley o el levita, aunque también muchas veces pasamos a veces por de largo, nos hacemos como el que no vemos, ahí es tu problema, ¿no? Pero nosotros somos los heridos, pero tampoco somos el buen samaritano, no, tampoco. Somos el ser humano herido en el camino, que está solo y sin la posibilidad de vivir. Jesús estaba tratando de explicarlo, aunque no del todo claro, porque a este intérprete de la ley, en su intento por cumplir todos sus mandamientos al pie de la letra, no entendía. Hoy en día los judíos no creen, muchos judíos no creen en Jesús. Para ellos es una farsa. Inclusive muchos no, en verdad no creen en el Señor Jesucristo. Yo he oído cómo se expresan judíos que conocen la Torah y que conocen y que son expertos, rabinos en la ley, que no reconocen a Jesús. Lo creen como un farsante, no lo conocemos, quién es, y no le dan la importancia que merece nuestro Señor Jesús, porque no lo conocen. Así que para él no era posible en su mente legalista, religiosa y tradicionalista entender lo que Dios quería, estaba enseñándole. Así que la esperanza de este buen samaritano es nuestro Señor Jesús, que vino para cargar con nosotros todos nuestros pecados, y él fue el único que actuó con misericordia cuando nadie daba por nosotros nada, ni un peso. Él fue el único que fue movido a misericordia por nosotros y nos salvó, aunque éramos lo que éramos, porque nadie de aquí éramos unas fichitas todos. Aquí nadie me va a decir que era la chula persona, no, todos teníamos nuestras cositas. Y aún así Cristo va por o va por esta. Nadie da, por pobre por esta, nadie da ni 5 pesos. Yo sí creo que esta puede hacer algo, esta puede ser restaurada y hacer algo en pro de mis propósitos. Así que este es el mensaje del buen samaritano. Y yo aquí comparé las acciones del buen samaritano con versus VIH, así, acciones del buen samaritano versus acciones de Jesús. Y puedo ver que el samaritano, ¿verdad? Al verlo, al tirado que estaba ahí, él lo vio, pero ¿qué crees? Jesús no tan solo nos ve y nos mira desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, como dice el Salmo. Fíjense qué maravilloso es ese Salmo, Dice que cuando estaban siendo entretejidas nuestras venitas, él ya estaba poniendo nuestros ojos en nosotros, desde el vientre. Eso es impactante, a mí me impacta ese Salmo maravilloso. Jesús nos conoce personalmente. ¿Sabes tú que la palabra dice que Él conoce hasta los cabellos? ¡Ay! Eso es impactante, ¿no?
Yo le digo a mi esposo, bueno, ¿y tú que no tienes amor? Pues también lo conoce. Dice que conoce cada uno de nuestros cabellos, los tiene el maestro contados. Imagínate si no, yo me pongo a pensar, Jesús nos conocerá más que ni nosotros mismos, a nosotros mismos. Claro que sí. Así que Él nos conoce personalmente, aunque el samaritano pues lo vio, el Señor nos conoce personalmente. El samaritano fue movido a misericordia, pero ¿qué crees? La misericordia del Señor Jesús no tiene fin. Para el samaritano de la historia, pues en ese momento tuvo misericordia, le pagó los gastos, lo llevó con el mesonero, dio los denarios y tan. Pero si lo comparamos a lo que es a nuestro Señor Jesús, la misericordia de nuestro Señor Jesús, ¿qué crees? No tiene fin, es eterna, es para siempre, y esto es maravilloso. Otro aspecto importante que vimos es que el samaritano vendó sus heridas y las curó de aquel hombre tirado. Pero el Señor Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en la cruz, dice en Isaías 53, versículo 4 al 6, dice que Él pagó en la cruz todas nuestras dolencias, que Él fue molido por todos nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué hermoso, ¿no? Eso lo hizo el Señor Jesús. Aunque el aquel solo vendó las heridas, el Señor pagó en la cruz. El samaritano lo puso en su cabalgadura, pero el Señor Jesús, ¿qué crees? Nos da novedad de vida. Cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, ¿qué crees? Él nos da nuevas fuerzas. Cuando ya sentimos que ya no puedo más, Señor, con esto, ayúdame, Él renueva nuestras fuerzas. Hay veces que nos sentimos así, sí, muchas veces. Cuando ya las circunstancias ya no sabemos ni por dónde, ya nos vino una cosa, ya nos vino otra, ahora nos dan otra. Señor, pues ya no sé ni por dónde. Dice el Señor, nos da nuevas fuerzas. Renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, dice un salmo. ¿Y cómo son las fuerzas del búfalo? Yo nunca he visto un búfalo así en persona, pero yo me imagino que ha de ser terrible. Pues ha de ser algo impactante, ¿no? Ver así al búfalo así de frente con esa fuerza feroz. Pues imagínate, dice que Él nos da las fuerzas como las del búfalo, o sea, nos prende la mecha, nos fortalece. Cuando tú te metes en intimidad con el Señor, que ya dices que ya no puedes, te reviva, el Señor te revive, te reviva, te renueva las fuerzas. Dice que también otra acción del buen samaritano fue que Él cuidó de él todo el día, pero ¿qué crees? Jesús cuidará de nosotros hasta la eternidad. Así que cuando tú sientas que ya ahí vas, que ya no puedes, recuerda que Él está contigo, que no estás sola. No vas con esa situación, con esa carga, por muy difícil que sea para ti. Recuerda, no vas solo, no vas sola. Él está con nosotros. ¿Y qué crees? Hasta el fin. Y eso es lo más hermoso. Porque lo dice la Escritura, porque lo estoy diciendo yo, porque me lo estoy sacando de la manga. Porque lo dice la Escritura. Él está con nosotros y va a estar hasta el fin por la eternidad. Y el último, 7, pagó y se responsabilizó del herido. El buen samaritano pagó, usó de sus recursos y se responsabilizó del herido. Nosotros, tú y yo, tenemos no tan solo un abogado, tenemos un médico de médicos, doctor de doctores, abogado. Tenemos un abogado que ha pagado toda nuestra cuenta. En la palabra de Dios dice que todos nuestros pecados fueron ahí en el decreto, en un decreto que ahí estaban en el decreto todos nuestros pecadotes, pecaditos y pecadísimos se establecieron en ese decreto donde el Señor dijo, consumado es. Nada me debe esta mujercita que estaba toda tirada ahí, sin nada, que nadie daba un peso por ella. Ella nada me debe. Todo lo que ella hizo está en ese decreto por Jesús a través de la cruz del Calvario. Fíjense qué hermoso es nuestro Señor, qué hermoso es lo que Él hace por nosotros. Por eso, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no apasionarlos por el Maestro? Pero del pasión de la buena, pues, de la que les estoy diciendo, de un amor real, no de aquel que utilizan luego los jóvenes para querer enamorar a las chicas, no, del amor verdadero, del amor real. Así que de la parábola aprendemos 3 principios de lo que significa el amor al prójimo. 1,
La carencia de amor es a menudo fácil de justificar a pesar de que no es buena. Decíamos en el estudio de matrimonios, decíamos mi esposo y yo con los matrimonios que aquel persona que no ama, aquel es un, ¿cómo decíamos? Es un miserable. Una persona que no ama es un miserable espiritualmente. Una persona que no ama es miserable. ¿Y sí conocen los miserables? ¿Sí, verdad? Sí les decía yo en el curso de matrimonios, que no deja nada, no da nada de sí, todo para acá y nada para allá. Entonces, la carencia de amor es a menudo fácil de justificar a pesar de que no es buena. Nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar la raza, el credo ni la procedencia social. Y nosotros no estamos llamados a poner etiquetas, hermanitos. Si alguien viene por esa puerta, un mugrosito, o una persona de la calle o algo, nosotros no podemos decirle, ay, hazte para allá, hueles feo. No, hermanos. Tenemos que aceptarlo con amor, así como el que viniera en un supercarro súper elegante y con el mismo amor. Deberíamos de tratar a las personas, porque nosotros los hijos de Dios, así nos ha enseñado el Señor. Es triste ver que en algunas iglesias, ay, no, este salió de la cárcel. No, llévatelo para allá, para la iglesia de la hermana Adriana. Dice, allá llévatelo, aquí no, porque aquí viene pura gente de renombre. Qué triste escuchar eso. Y yo aquí sí, a todos los acepto, porque el Señor es el que los va a restaurar, no yo. Yo no, el Señor. Así que no debemos de poner etiquetas. No debemos, porque el Señor no nos ha mandado a poner ese tipo de etiquetas. Por eso, nuestro prójimo es cualquiera que esté, nuestro prójimo o nuestro próximo, que es la palabra, próximo. ¿Cuál es el próximo? Mi próximo pues son ustedes. Es cualquiera que esté en necesidad, sin importar raza, credo ni procedencia social. Amar significa hacer algo para suplir la necesidad de alguien. Amar significa suplir la necesidad de alguien. Hay gente necesitada a tu alrededor, no hay razón para negarse o para brindar ayuda. Y no tan solo, no estoy diciendo que le pagues la cuenta de Coppel, o no estoy diciendo que le des todo tu dinero, no estoy diciendo eso. Va más allá, el amor más allá, una llamada, un mensaje. Podemos hacer cosas en pro de alguien más. No pienses aquí en tu cabeza, ay, la pastora nada más quiere que no, o sea, piensa, dile al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi amiga? Mira, Señor, mi amiga trae muchas circunstancias, Señor, ¿qué puedo yo hacer por mi amiga? ¿Qué puedo? A lo mejor nada más la amiga quiere que la escuches. A mí me ha pasado que luego me voy a tomar un café con alguna hermana y yo no hablo para nada, la hermana me habla porque lo que ella quiere es ser escuchada. Y yo lo único que digo, pues aquí está mi hombro, amiga, aquí está mi hombro, aquí está, y aquí estoy, te escucho, soy toda oídos. A veces eso requiere la persona, y eso es una forma de demostrar amor al prójimo. Así que vamos a ponernos de pie, hasta aquí acaba nuestra enseñanza, ya así como que la corté, ¿verdad? Ya tengo el tiempo ya encima. Yo te voy a invitar que nos pongamos de pie para orar por el mensaje en esta mañana, y le voy a pedir a mi hermana Are, si nos apoya con el teclado, por favor. Y vamos a orar. Creo que esta historia estaba hermosa, es una historia maravillosa, a mí me impactó. Yo le hubiera querido sacar un poquito más, porque tiene mucho para sacarle, mucho jugo para sacar esta historia, está hermosa. Pero vamos a orar, ya por cuestión tiempo. Yo te invito a que inclines tu rostro y hablemos con Dios en esta mañana. Sincerémonos con Dios de todo corazón. Y pidámosle a Dios que si nosotros hemos reconocido en esta mañana que somos el herido, aquel que estaba ahí, hoy podamos entender con claridad, con entendimiento divino, lo que vino a través de la enseñanza que acabamos de compartir, lo que vino el Señor Jesús a hacer por tu vida. Yo te invito a que ya no te sientas igual minusválida espiritualmente, ya no te sientas de la forma, porque Jesús ha pagado. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, yo te invito a que esta mañana lo hagas. Tienes la oportunidad de hacerlo en esta mañana. Puedes pasar aquí al frente. Un día a todos en algún momento pasamos al frente y alguien oró por nosotros y nos dio el mensaje de salvación. Así que no tengas miedo. Ay, ¿qué van a decir? No, hermano. Yo creo que necesitamos echar un vistazo hacia nuestro ser y entender que todos necesitamos
el amor del Señor, y todos necesitamos demostrar amor a otros, porque de eso es lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, Padre, en esta tarde ya, Señor, por tu palabra preciosa, por este mensaje, Señor, que ha traído a nosotros, Señor, una revelación profunda de lo que realmente significa el verdadero amor, el amor de a de veras, el amor real, Señor. Un amor basado no en las emociones, sino en las decisiones, sino en el decidir. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cada una de las vidas que están aquí presentes, Señor, puedan, Señor, llegar a ese conocimiento total y entender la importancia de amar, de dejarse amar por ti y de entender el valor que ellos tienen para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en fe, en perseverancia, en fidelidad. Enséñanos, Padre, como tú nos enseñas a través de tu palabra, y muéstranos el camino que tenemos que seguir, Señor, cada día de nuestras vidas, porque esto no termina aquí, Señor. Cada día hay nuevos retos, cada día hay nuevas batallas que enfrentar. Pero hoy entendimos, Señor, que es a través de tu lado, tomados de tu mano, Señor, que podremos salir. No importa la batalla que estemos pasando, si estamos de tu mano, Padre, si tú estás con nosotros, podremos salir adelante, Señor, porque tú lo has prometido. Tu palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, dice el Señor. Confiar, dice el Señor, yo he vencido este mundo. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, por todo lo que estarás haciendo y lo que sigues haciendo en las vidas, Señor. Te ruego, Padre Santo, por aquellos que no han dado el paso de fe y el atrevimiento de sumarse a los discipulados, Señor. Yo te ruego que tú toques sus corazones, Señor, y los muevas para que ellos den ese paso de fe, para que ellos se sigan discipulando, Señor, para que ellos entiendan las verdades y los principios que tú has establecido en tu palabra, para que podamos vivirlos, Señor, en nuestras vidas diarias, Señor. Te doy gracias, Señor, por el mensaje. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Yo te bendigo, mi Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a cada familia, a cada uno, Señor. Sean benditos, Señor, por ti, en el nombre de Jesús. Tú pagaste por ellos, tú fuiste a esa cruz por cada uno de ellos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.